Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Hola a todos, muy buenos días, esperamos se encuentren muy bien. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar, donde estaremos hablando de cómo habilitar tu espacio de trabajo en casa, un tema que ha tomado bastante importancia en los últimos meses, ya que a muchos nos tocó trabajar desde casa debido a toda esta situación tan difícil de la pandemia, y muchos nos dimos cuenta que tal vez no teníamos ese lugar adecuado donde trabajar a diario en nuestros hogares, así que este tema va a estar súper interesante el día de hoy. Forma parte de este ciclo de charlas que iniciamos en este mes de noviembre acerca de las instalaciones eléctricas residenciales. Así que, bueno, bienvenidos. Muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Y bueno, esperamos seguir contando con su participación en los webinars que quedan, que ya son pocos. Así que para esta especialidad, por supuesto, también estamos haciendo webinars en la especialidad de protecciones eléctricas. Iniciamos una especialidad la semana pasada donde estamos hablando temas de eficiencia energética. Hicimos el primero el miércoles de la semana pasada y este miércoles también vamos a continuar con esa eficiencia energética, sería el segundo, y vamos el jueves con protecciones eléctricas. Así que buenos días a todos, acá me están saludando don Luis, don Sergio, don Rubén, muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Y bueno, para aquellos que recién están conectándose el día de hoy con nosotros, bueno, bienvenidos, muchas gracias por su participación. Quiero comentarles que todos estos webinars que estamos realizando, que forman parte de estos ciclos, tienen un diploma de participación que ustedes van a recibir al finalizar, cuando nosotros cerremos la sala por correo electrónico, y además todos aquellos participantes que sean parte de todos estos webinars, que son
por ejemplo, 5 webinars de instalaciones eléctricas residenciales y así todos los que participen en cada uno de ellos, además de este diploma de participación de cada uno de los webinars, van a tener un diploma de participación especial por haber cursado toda la especialidad. Y para aquellos que lamentablemente no pudieron asistir con nosotros desde el primer día, pues no se desanimen, nosotros vamos a continuar repitiendo todos estos ciclos, vamos a incluso a crear nuevas especialidades para el año 2021, así que los dejamos invitados a estar atentos a nuestro portal web de capacitación, donde van a poder encontrar toda la información, todas las fechas disponibles, van a poder inscribirse, pero también van a poder ver las grabaciones de los webinars anteriores. Así que bienvenidos. Voy a hablarles un poquitito y muy brevemente de esta plataforma, ya sé que muchos de ustedes la conocen, y lo más importante que tenemos acá en esta plataforma es el chat. ¿Y por qué es el chat? Porque así ustedes pueden interactuar con nosotros, hacer las preguntas al relator. Si tienen algún problema de audio con el video, nos pueden comentar. Yo voy a estar como moderadora de este webinar y voy a estar muy atenta al chat para poder asistirles. Así que el chat se encuentra en la parte inferior derecha. Yo voy a activar justo ahora en modo preguntas. Y otra de las cosas que quiero mostrarles es cómo van a poder descargar el material que tenemos para compartirles a ustedes, ¿ya? Este material va a estar en el panel de evento. Aquí vamos a hacer un ejemplo. No sé si ya logran ver mi pantalla, para que me confirmen por el chat, por favor, y así yo poderles mostrar cómo van a poder descargar los archivos, no solo la presentación que vamos a estar mostrando ahora, sino también material complementario que el relator ha preparado para ustedes. Así que, a ver, don Luis me está escribiendo. Don Luis, ¿ya pueden ver mi pantalla? Perfecto, muchas gracias. Entonces, en el panel de evento, que se encuentra acá en la parte superior del chat, ustedes van a hacer clic ahí y le van a aparecer dos pestañas. La primera es la información del webinar y tenemos la segunda que son los archivos compartidos. Entonces, todas las personas que estén por notebook, por computador, al hacer clic acá en archivos compartidos van a poder descargar toda la información que vamos a ir estando compartiendo en la mañana con ustedes. Y aquellos que están por teléfonos, por smartphone, en información del webinar van a poder encontrar entonces también esta información. Y como última ya recomendación, les recomendamos entonces esta ventana AB donde me voy a estar viendo yo o el relator. Ustedes van a poder colocarla o situarla encima del chat para que no interfiera con la presentación. A veces suele tapar ciertos textos, imágenes, entonces les recomendamos acoplar esta ventana en este botón y van a colocarlo acá. Así que van a poder ver a plenitud toda la presentación sin ningún tipo de inconvenientes. Así que eso por mi parte. Bueno, bienvenidos a todos que recién se conectaron. Estamos muy, muy contentos de contar con su participación. Aquellos que han asistido a todos nuestros webinars, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos que toda esta información sea de gran utilidad para ustedes. Así que voy ahora a presentarles al Product Manager de esta línea de productos, a Salvador Burton, que también forma parte del equipo de capacitación, el cual nos va a estar acompañando en esta mañana. Hola Salvador, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, claro que sí. Perfecto. Entonces, muy buenos días a todos los amigos que están conectados el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta jornada donde vamos a hablar de un tema súper interesante, porque a la larga es lo que nos ha tocado vivir, ¿cierto? Es lo que va este año, y adaptarnos, ¿cierto? Que son los espacios de trabajo dentro de la casa. Y que para conocimiento de muchos, de seguro, son espacios que vienen ahora ya para quedarse, ¿cierto? Yo creo que este cambio que nos ha presentado la pandemia muy difícilmente se va a retirar por completo, en el sentido de los espacios que vamos a utilizar ahora para trabajar. Y es importante entonces también empezar a incorporarlo dentro de nuestro chip, porque nos va a tocar, ¿cierto?, instalar o habilitar nuestro propio espacio de trabajo, y ¿por qué no? Cuando empiecen a salir proyectos de este estilo, ¿cierto? Cuando ya cada vez más personas necesiten equipar o habilitar su espacio de trabajo en casa, también va a poder ser una oportunidad para nosotros, ¿cierto? De poder ofrecer algún servicio, algo más integral, o proponer, ¿cierto?, cosas más dinámicas de instalación, como para entregar un espacio cómodo, ¿cierto?, de trabajo. Entonces, el objetivo de hoy día es principalmente eso, ¿cierto? Que podamos tomar esta información y hacerla útil para nosotros, ¿cierto? Y que también nos sirva para proponer, ¿cierto? Cuando alguien nos pregunte, nos pida o nos haga alguna solicitud de este estilo. ¿Bien?
Como decía Alba, bueno, soy Salvador Burton, soy Product Manager en Legrand para todas las soluciones de canalización y para espacios de trabajo. Entonces, de seguro, los que estuvieron conectados la semana pasada, ¿cierto? En la charla anterior ya nos conocimos, nos vimos, hablamos ahí un poco más en profundidad de todas las instalaciones, ¿cierto? Sobrepuestas. Con molduras, con sistemas de canalización tipo bandeja. Y hoy día, entonces, nos vamos a enfocar en este tema también que, como les decía, es súper interesante. Entonces, ¿cuál es la agenda un poco, los 5 puntos que vamos a tratar hoy día? Vamos a hablar de los espacios de trabajo en general, cómo derivamos, ¿cierto?, a este espacio de trabajo en casa, ¿cierto? Home office, teletrabajo, lo llamamos de múltiples formas, pero a la larga es buscar un espacio en nuestra casa para poder trabajar cómodo, ¿cierto? Vamos a hablar de algo que es súper importante, que, bueno, las mutualidades están haciendo muchas campañas también al respecto, que es las recomendaciones que ellas hacen en cuanto a ergonomía para los espacios de trabajo. Ya un tema que es muy interesante porque claramente no estábamos tan preparados, ¿cierto?, para esto, y siempre han sido importantes los temas ergonómicos en el puesto de trabajo en general, ¿cierto?, ya sea en las oficinas tradicionales o en otros espacios, pero sobre todo ahora más en casa, porque eran lugares o recintos que no estaban habilitados para esto. Entonces, es necesario comprenderlas, ¿cierto?, tenerlas en consideración para cuando nosotros habilitamos nuestro espacio hacerlo correctamente, o cuando lo propongamos, también tenerlas en mente, ¿cierto? Considerarlas. Vamos a ver los elementos necesarios para el espacio de trabajo, los más típicos, lo elemental que se necesita tener, ¿cierto? Y en el punto 4 vamos a ver soluciones de equipamiento eléctrico para el espacio de trabajo, ¿cierto? Cómo habilitar los puntos de conexión, que a veces igual se nos presentan algunos desafíos en casa cuando nos toca este tipo de situaciones, y vamos a finalizar entonces concluyendo el tema. Así que comencemos, esperemos que sea de mucho interés para todos y que sea una presentación bien útil para todos los que se conectaron el día de hoy. Entonces, fíjense cómo vamos a comenzar. O sea, en realidad, a la semana pasamos mucho más de 45 horas. Yo creo que nos ha pasado a todos en época de pandemia, que los horarios, ¿cierto?, se nos empiezan a confundir, pero pasamos generalmente más de 45 horas laborales en nuestros puestos de trabajo, querámoslo o no, ¿cierto? Y independiente que estos se encuentren ya sea en una oficina tradicional, ¿cierto?, o en unos nuevos espacios de estos de coworking que tuvieron un crecimiento muy grande el último tiempo, ¿cierto? O ya sea en casa, necesitamos, ¿cierto?, un denominador común, que es un espacio cómodo para poder trabajar, ¿cierto? Esa es como la premisa dentro de estos recintos, sea donde esté, que nos provoque comodidad, ¿cierto?, el poder desarrollar nuestro trabajo. En cuanto a las 3 grandes tendencias que existen actualmente en habilitación de espacios de trabajo, nos encontramos con el coworking, ¿cierto? Que es algo que ya se viene desarrollando hace unos 2 o 3 años con fuerza en Chile, espacios, ¿cierto?, que eran compartidos. Luego de eso, ¿cierto?, empezaron a aparecer hace 1 año y medio atrás, un poco más tal vez, los co-living, estos espacios que juntan pequeños recintos que nos permiten vivir, ¿cierto?, pensado principalmente para estudiantes, viajeros, pero que vienen muy bien equipados también para poder trabajar. O sea, es como un híbrido entre residencial y oficina, lo que se propone en estos co-living, ¿cierto? Y bueno, algo que ya venía hace mucho tiempo, que se venía conversando, que se venía tratando, o que se vislumbraba venir a futuro, pero que en realidad no estaba bien definido, que es el home office, ¿cierto? O el teletrabajo, o como le quieran llamar, ¿cierto? Pero el hecho de no estar en un recinto de oficina tradicional, sino que trabajar desde otro lugar, ¿bien? Y es precisamente en este punto entonces donde nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy. Nosotros tenemos otras presentaciones igual, que ustedes pueden ver, en donde tratamos habilitaciones de espacios de oficinas en otros recintos, pero acá el enfoque es nuestro hogar, ¿cierto? Nuestras casas y cómo poder habilitarlas. Entonces, cuando hablamos de un espacio de home office, ¿cierto? Una oficina en casa, teletrabajo, como ustedes lo quieran llamar, generalmente se asocia a que es el trabajo solamente en la casa, ¿ya? Pero en general el home office en realidad es realizar el trabajo fuera de nuestro lugar habitual donde realizaríamos el trabajo, fuera de la oficina tal vez tradicional donde haríamos nuestro trabajo, ¿ya? Ahora, lógicamente, por un tema de comodidad y de todo, la gran mayoría lo ejecuta desde sus hogares, ¿cierto? Con eso, obviamente, no tiene que salir ni trasladarse. En caso, por ejemplo, de lo que estamos viendo ahora, la pandemia también le brinda más seguridad el estar en su casa, ¿bien? Pero en general, ¿cierto?, obedece a no realizar el trabajo en un lugar tradicional.
Ahora, el home office, ¿por qué proliferó? No solo por la pandemia, en otros países ya se estaba utilizando, ¿cierto? Ya se habían promulgado leyes al respecto, porque tiene varios beneficios. Beneficio en el caso de los trabajadores, se reduce los tiempos de viaje, en dinero también en cuanto a transporte. Si lo hacemos bien, podemos distribuir bien los tiempos y organizar, ¿cierto?, el trabajo de acuerdo a las disponibilidades y a las rutinas que cada uno tiene. O sea, hay personas que son más, tal vez nocturnas, que en las noches se concentran más, pueden tal vez trabajar más, hasta más tarde y tal vez tener una pausa durante el día. Esa administración, esa flexibilidad también le entrega esta opción del home office o el teletrabajo. Y obviamente reducción del estrés, en un incremento de la calidad de vida. Así lo siente la gran mayoría, ¿ya? Para los empleadores también hay beneficios, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios en ese sentido? Para los empleadores, el hecho de, por ejemplo, reducir los costos de mantenimiento de los edificios, ¿cierto? Hay muchas organizaciones incluso que implementando estas modalidades incluso han reducido sus espacios de oficinas porque ya no son necesarias tener tanta. Entonces, también tiene costos asociados, hay conceptos también o temas de clima laboral. A veces cuando hay algunos recintos con muchas personas también se generan más conflictos laborales, esto ayuda también a aplacarlo. Entonces, tiene también beneficios en ese sentido. Y, por supuesto, para el medio ambiente, ¿cierto? Si mientras menos gente hay transitando y moviéndose de un lado para otro, vamos a tener menos accidentes, vamos a tener, ¿cierto?, menos contaminación también producida por el desplazamiento, por el aumento de los automóviles y un sinfín. La verdad que hay varios beneficios asociados, como también hay algunas cosas en contra, ¿cierto? Que yo creo que cada uno de nosotros se ha ido dando cuenta a lo largo del tiempo en pandemia, que hay cosas que de repente podrían ser de una mejor forma, ¿ya? Y por lo general muchas dependen más de nosotros mismos, ¿cierto? Que es un tema de organizarse en tiempos, etcétera. Ya, en Chile se había hablado del teletrabajo incluso antes del estallido social. Ya habían opciones, empresas que daban algunas ciertas flexibilidades, ¿cierto?, en el trabajo. Pero, bueno, el comienzo del estallido social y varias de las condiciones que se provocaron hizo que algunas empresas en ese tiempo ya tomaran la decisión de permitir alguna flexibilidad en el hecho de que los trabajadores pudieran ejecutar sus labores desde casa. Ya, de hecho, cerca de un 48% de las empresas adoptó ya una modalidad, comillas, de teletrabajo con una cantidad de días al menos o por un periodo delimitado, ¿cierto? Entonces ya ahí tuvimos un primer ensayo de este teletrabajo, de este home office, ¿cierto? Inicialmente. Pero claramente con la llegada, ¿cierto?, de la pandemia nos obligó a todos a hacerlo, ¿cierto?, de forma repentina, incluso a veces sin mucha preparación para cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos obligó a tener que confinarnos y a buscar el lugar más cómodo dentro de nuestro hogar para poder ejecutar nuestra labor, ¿ya? Entonces, fue tan así que se aceleraron, ¿cierto?, incluso las leyes que van a regular o que tienen que regular el teletrabajo, se aceleraron para poder contener, ¿cierto?, tener un marco legal un poco que ampare esta nueva situación, esta nueva dinámica, ¿cierto?, que nos tocó vivir a todos. Entonces, la pregunta aquí siempre viene de cajón: ¿realmente estaban nuestros hogares preparados para el home office? Yo creo que ahí la imagen lo refleja, ¿eh? A todos nos ha tocado un poco buscar el rincón más cómodo. Al principio de seguro muchos nos acomodamos en la mesa del comedor, ¿cierto? Buscamos algunas alternativas donde poder colocarnos de forma más cómoda, pero sin duda que la gran mayoría de los hogares no estaban preparados para eso y quedó de manifiesto, ¿cierto?, con el aumento de las compras tanto de escritorios como de sillas en los primeros meses de pandemia. O sea, la gran mayoría se volcó a buscar alguna solución de escritorio y de silla para poder trabajar de forma más cómoda en el hogar, ¿ya? Entonces, ahí está un poco, yo creo, la respuesta a esa pregunta. Yo creo que ninguno estaba muy preparado para esta situación, pero como ya dijimos, la idea es que eso ya no nos siga pasando, porque en realidad esto va a ser una tendencia que va a continuar. O sea, ya muchas organizaciones vieron, ¿cierto?, en que el teletrabajo es una buena alternativa, que en realidad sí se rinde, que la gente realiza su trabajo, que eran los principales miedos que se tenían en su momento. Y por tanto, todos los estudios que se han hecho a nivel internacional también señalan que gran parte de las empresas van a continuar. De hecho, grandes empresas ya van a continuar definitivamente con el teletrabajo. ¿Bien? Entonces, para estos casos, nosotros como Legrand y Betichino, como grupo, hemos estado ligados a los espacios de trabajo, ¿cierto?, durante muchísimo tiempo.
¿cierto? Brindando distintas soluciones. Los que tal vez conocen más, ¿cierto? Una marca Legrand y Betticino en el tiempo sabrán que con DLP, con los sistemas de canalización, ¿cierto? Son clásicos de la oficina. Hemos estado siempre un poco en este mundo. Y obviamente queremos brindar soluciones y lo hacemos tanto en los espacios de coworking, en los espacios de co-living y ahora también lo queremos hacer en los espacios de home office, ¿cierto? Queremos poder llegar a estos espacios que son cada vez más cercanos también a la gente, porque a la larga vamos a entrar cada vez más, ¿cierto?, al hogar de la persona, ¿cierto? Y queremos ayudarlo, obviamente, y contribuir con nuestro granito de arena a entregar información que sea de utilidad. ¿Bien? Entonces, ya para entrar en una materia un poquito más densa, si lo podemos decir así, es importante las recomendaciones ergonómicas del puesto de trabajo, ¿ya? Y esto es tal vez el primer punto que deberíamos nosotros empezar a pensar, si lo estamos haciendo adecuadamente también en este sentido. Las mutualidades tienen, ¿cierto?, generalmente muchas recomendaciones, hay mucho material disponible también en red, en las cuales entregan distintas recomendaciones para hacer... Para tener las posiciones adecuadas y realizar un trabajo que no nos dañe, ¿cierto? Entonces, yo recopilé principalmente de la agencia, perdón, de la ACH, de la Asociación Chilena de Seguridad, algunos tips que son importantes, ¿cierto?, que nosotros tengamos. Fíjense que los últimos estudios a la larga que se han realizado, que realizan expertos en ergonomía y en salud, señalan, ¿cierto?, que el trabajo frente al computador genera principalmente dos tipos de problemas. Uno, los músculos esqueléticos, ¿cierto? Esto que, como muestra acá la imagen, nos empieza a doler de repente la espalda, nos puede doler, ¿cierto?, un poco voy a escoger el puntero, ¿cierto?, la espalda, el cuello, ¿cierto? O también problemas visuales. Mucho tiempo de exposición a las pantallas también provoca problemas visuales. Entonces, aquí hay varias recomendaciones que se pueden dar y hablamos un poco de espacialidad y de equipamiento necesario para el puesto de trabajo que nos puede ayudar a mitigar esto, ¿ya? Entonces, es importante, ¿cierto? Es importante una buena postura en el puesto de trabajo, ¿cierto? Orden del puesto de trabajo, los mobiliarios y el equipamiento también son importantes para prevenir estos problemas, ¿cierto? Músculos esqueléticos, visuales que se pueden provocar. Entonces, las recomendaciones que realiza, ¿cierto?, en este caso la H, ¿cierto? Pero me imagino que muchas mutualidades también lo tienen, ¿cierto? Es primero definir, en nuestro espacio de trabajo, primero definir y organizar el espacio de trabajo, ¿cierto? Y yo creo que acá nos enfrentamos mucho a la situación de que no tenemos grandes espacios tampoco donde poder organizarnos. Entonces ya tenemos un primer desafío. El llamado tal vez en ese sentido es a tratar de dejar el escritorio lo más libre posible para poder trabajar, ¿cierto? Si es que trabajamos solo con un computador o con otros elementos y que esto los podamos organizar. La Asociación Chilena de Seguridad recomienda dos niveles, que primero en una primera zona más próxima tengamos todos los elementos que ocupamos mucho más frecuentemente, ¿cierto? Lo que ocupamos tal vez a cada rato dentro de nuestro trabajo lo tengamos a mano y que todos los elementos, ¿cierto?, que no ocupamos tan frecuentemente los dejemos en una zona posterior del escritorio. Ya esas son las recomendaciones en cuanto a organizar, ¿cierto?, el espacio de trabajo, la misma mesa, si lo podemos llamar así. Otra de las recomendaciones que entrega, ¿cierto?, es definir bien el plano de trabajo, que es el espacio a la larga físico que vamos a tener, donde en poco nos vamos a mover. Entonces, considera este plano de trabajo, obviamente, las dimensiones del escritorio que tengamos, ¿cierto? Acá es una propuesta. La verdad que, insisto, que esto depende tanto también de los espacios que tengamos disponibles en casa. Ya vamos a ver eso. Y lo que sí indica que es ideal es que podamos tener hacia atrás de la silla por lo menos 1 metro, ¿ya? 1 metro de distancia que nos permita desplazarnos, movernos, ¿cierto?, dentro de esa misma ubicación. Ya, entonces hay que considerar obviamente también las dimensiones de escritorio y de silla, ¿cierto? Los espacios que necesitamos realmente para los elementos en el escritorio. Ahí obviamente la recomendación también es que si tenemos un escritorio muy chico, no dejemos las cosas, dejemos solo lo que sea necesario, ¿cierto? Y no más que eso, ¿ya? Existen distintas recomendaciones, ¿cierto?, que se realizan cuando hablamos a la larga del escritorio. Y obviamente estas son bien variadas porque dependen, ¿cierto?, en gran manera de, como decía adelante, el espacio que tengamos para poder colocar el escritorio. Pero la Asociación Chilena de Seguridad recomienda algunas medidas, que son, por ejemplo, que el ancho del escritorio sea en lo posible entre 90 y idealmente hasta 130 centímetros. O sea, si tenemos un espacio en casa para poder tener un escritorio de este estilo, sería lo ideal por un tema de comodidad también y de espacio para trabajar
trabajar y que la altura, por ejemplo, del escritorio sea alrededor de 75 centímetros, ¿cierto? Y considerando, y he visto también esta recomendación de otro lado, que las cubiertas, ¿cierto?, de los escritorios tampoco sean tan gruesas para que no compliquen, ¿cierto?, o la postura también con las piernas flectadas. También nos indica cuáles son los anchos más útiles, ¿cierto? Tener por lo menos un ancho útil bajo el escritorio de unos 80 centímetros también sería ideal, ¿cierto? Lo posible, si es que se puede que el escritorio tenga alguna especie de regulación en altura, también sería un buen punto a considerar. Y las profundidades también va a depender, obvio, de lo que nosotros necesitemos, pero la recomendación es entre 70 y 80 centímetros de profundidad. Entonces, todas esas son condiciones que la Asociación Chilena de Seguridad plantea para los escritorios, ¿ya? Pero como decíamos, depende mucho también del espacio que podamos tener. La idea es que en el espacio que podamos tener, tratemos lo posible de cumplir con las mayor cantidad de recomendaciones que sean posibles, ¿cierto? Esa es como también sería la recomendación. En cuanto a la silla, y que también este es un punto, porque muchos estamos utilizando la silla que teníamos en casa, o no estamos con alguna silla que sea realmente una silla de oficina más adecuada, pero hay cosas que sí son importantes, ¿cierto?, de considerar aquí. Por ejemplo, una recomendación es que de partida el respaldo de la silla permita una postura de forma correcta, ¿cierto?, adecuada, ojalá un respaldo alto que nos permita apoyarnos atrás completamente. ¿Ya? No, yo acá no estoy cumpliendo eso claramente, pero sería también eso lo ideal. Lo otra de las recomendaciones es que ojalá tenga un apoyabrazo, ¿cierto?, que me permita descansar los brazos cuando ya no estoy tecleando, cuando no estoy ocupando, ¿cierto?, este espacio, y los pueda apoyar en el apoyabrazo, y ojalá tenga una regulación de altura que me permita nivelarlo con el escritorio. Eso sería lo ideal también, ¿cierto? Debe tener profundidad también para poder tener las piernas adecuadamente puestas, ¿cierto? Se recomienda también una regulación en altura que me permita graduarlo de acuerdo a mi tamaño, a mi estatura. Se recomienda también que los cojines sean en lo posible los extremos redondeados, ¿cierto? También para dar comodidad a las piernas. Entonces, hay un sinfín de recomendaciones también asociadas a la silla. A mi parecer, en este caso también, la recomendación es que en lo posible tratemos de buscar la silla que más se asemeje o que de cierta forma nos provea la mayor comodidad y mejor postura también dentro de nuestro espacio de trabajo. Bien. Otro de los elementos, que acá incluso hasta me dio un poco de risa cuando estuve armando esta presentación, ¿cierto? Otro de los elementos que siempre son necesarios para la postura y el confort son, por ejemplo, el hecho de poder trabajar con un mouse y con un teclado. Muchas veces la gran mayoría ya trabaja con notebook, ¿cierto? Y cuando no nos apoyamos de un mouse, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando no nos apoyamos de un mouse y estamos solo con el pad mouse, a la larga nos termina doliendo, ¿cierto?, las muñecas, se empieza realmente a afectar las manos y los brazos al trabajar así. Entonces, una buena recomendación es un poco separarnos del notebook, tener un teclado, tener un mouse aparte en lo posible y trabajar de esa forma. Para las personas de menor estatura, un apoyapiés, ¿cierto?, también le va a servir y le va a ayudar a tener precisamente un apoyo en las piernas, ¿cierto? Y a estar más cómoda. El pad mouse, ya lo acabo un poco de decir, si usamos un pad mouse también nos va a ayudar y nos va a generar una comodidad a la manipulación del mouse. Y una base, súper importante también, una base para levantar el notebook, porque la idea principalmente es que el notebook quede ojalá a la altura de nuestras vistas, porque de lo contrario nos obliga a tomar una posición agachada, ¿cierto? Y en lo posible que quede levantado. De ahí existen un sinfín de bases que podemos encontrar a buen precio también y que nos permite, como muestro acá en la imagen, incluso hasta colocar un teléfono al lado, tratar de acomodar un puesto de forma bien simpática. ¿Por qué me da risa? Porque generalmente esto existen incluso unas especies de pad, no recuerdo bien ahora cómo se llaman, pero que se pueden utilizar para colocar bajo el teclado, ¿cierto? Que tal vez ahí algunas personas lo utilizaban de repente para golpearse en las oficinas con ellos, pero que también ayuda a las muñecas, ¿cierto? A reposar las muñecas en esos casos, ¿ya? ¿Qué otros puntos son importantes y que a veces, y también lo digo personalmente, no nos fijamos mucho, que es el tema de la iluminación? Ya habíamos dicho que no solamente son problemas musculoesqueléticos, también son de visión. Y eso muchas veces es precisamente por no aprovechar las condiciones o no tener las condiciones adecuadas de luz. Las recomendaciones también que hace la H en este aspecto es que los escritorios ojalá vayan de forma transversal a la entrada de la luz. O sea, si yo tengo una ventana acá, ojalá lo pueda colocar de esta forma, ¿ya? Porque eso va a ayudar a que la luz ingrese de mejor forma, no me va a generar
tanto reflejo, en lo posible no va a generar reflejo, y eso me va a ayudar, y obviamente cuando no tengo eso, apoyarme de medios de control, ¿cierto?, de luz, como puede ser persianas, cortinas o algo que me permita disminuir, ¿cierto?, el ingreso de luz o adecuarla como yo necesito. Y en algunas situaciones en las cuales no tengo una buena iluminación natural, porque lo ideal siempre sería priorizar esta iluminación natural, voy a poder o debiese contar con alguna iluminación artificial. Y ahí la recomendación también que hace la H es siempre que la lámpara vaya de costado, tal cual como acá ingresaría la luz desde la ventana, que la lámpara un poco asuma esa función y entregue la luz desde el costado, desde el lateral del computador. No detrás, no por delante, sino que del lateral. Esas son las recomendaciones. ¿Bien? ¿Qué otros puntos también considera la que son muy importantes dentro de esto? Dice que las luminarias y lámparas que usualmente se recomiendan para tareas de oficinas deben poseer características técnicas que adecúen el tipo de tarea a realizar. O sea, la graduación de la iluminación también va a depender mucho de lo que hagamos. Esto a veces igual en casa es más difícil cumplir porque en realidad tenemos la iluminación que tenemos, ¿cierto? No nos preocupamos mucho de tener que cambiar eso, sí, tal vez de apoyarnos de una luz artificial o una luz extra, si es que lo necesitamos. También nos hace recomendaciones del tipo de luz, ¿cierto? Las temperaturas de la luz, ¿cierto? En el caso de que sea neutra fría, temperaturas de 4000 grados Kelvin, 4000 Kelvin, ¿cierto? O 6500, hace recomendaciones en este sentido, ¿ya? Y obviamente, cuando la luz también está muy directa, de contar con algún sistema óptico, ¿cierto?, que nos ayude a atenuar, ¿cierto?, a difuminar o a generar una luz más agradable, llamémoslo así, no una luz que nos refleje directamente, ¿ya? Otro de los puntos importantes es cuando situamos el puesto de trabajo, es idealmente donde lo situamos, ¿cierto? Fíjense que en este cuadrito que ellos presentan, lo ideal es situarnos donde la lámpara idealmente se encuentre sobre nosotros, ¿ya? Ni que la lámpara quede detrás, ni que quede debajo de la pantalla, ni por delante, porque en todas esas condiciones sí va a haber reflejo. Entonces, lo ideal, la recomendación ideal sería en el número 2, ¿cierto? Ojalá la lámpara que tenga arriba, ojalá nos dé, un poco por decirlo, en la cabeza, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar también a visualizar de mejor forma, ¿ya? Otros aspectos ambientales también que se deberían considerar, el confort acústico. En lo posible, a veces es difícil, lo sabemos, en lo posible buscar espacios que sean más silenciosos. Si vamos a utilizar audífonos regular, obviamente el volumen de los audífonos. Si vamos a estar con el teléfono al lado, ponerlo a volumen medio, no al máximo. La higiene de la voz tiene mucho que ver con la postura también, ¿cierto? Mantener una postura lo más erguido posible, beber agua con frecuencia, esa es una recomendación también que se hace para mantener las cuerdas vocales hidratadas. La ventilación del lugar de trabajo también es importante, la recomendación también que hace la H en ese sentido es por lo menos ventilar 3 veces al día por un periodo de unos 10 minutos, es recomendable, ¿cierto? Que la zona de trabajo ojalá también tenga entradas y salidas de aire que nos permita ventilar y programarse para poder ventilar. O sea, uno ponerse las pausas en el día, en qué horario voy a hacer mis 3 pausas para salir y ventilar, ¿ya? Y lo otro que es recomendable, que lo recomiendan también, son las temperaturas de los lugares de trabajo, y que eso va a depender, lógicamente, también de si es invierno o verano. O sea, las temperaturas recomendadas en el caso de verano es mantener una climatización ojalá entre 23 y 26 grados, y en invierno entre 21 y 23. Esas son como las temperaturas más ideales. La idea es, obviamente, estar lo más confortable posible, ¿ya? Las posturas adecuadas también las señala, ¿cierto? O nos recomienda posturas adecuadas, ¿cierto? Por ejemplo, los hombros que estén relajados, los codos apoyados y pegados al cuerpo, manteniendo ángulos entre 90 grados, las muñecas también relajadas y alineadas con el escritorio, las rodillas en un ángulo mayor a 90 grados, o sea, más bien estiradas, más que rectas, si lo podemos decir así, los pies apoyados en el piso. Yo creo que acá hay muchas cosas, ¿cierto?, de estas recomendaciones que son un poco también parte de nosotros. Nosotros de repente con el tiempo ya estamos acostumbrados a algunas posturas, y esas posturas no siempre son las mejores, y la idea es ir con el tiempo corrigiéndolas. Nos van a ayudar también, ¿cierto?, a estar más cómodos. Otra de las cosas, no es que también han aparecido en estos temas de ergonomía, es las posturas adecuadas cuando estamos con smartphone o con tablet, que ahora cada vez son más frecuentes. De hecho, muchos a veces tienen reuniones o videollamadas directamente con un smartphone, con una tablet. Entonces, es necesario también tener en cuenta estas posturas, porque se pueden presentar, ¿cierto?, algunas complicaciones, como nos señala
también dolores de cabeza tensional, cierto dolor de cuello y hombro, dificultad para respirar incluso. O sea, lo ideal es mantener siempre una postura erguida y ojalá con el teléfono o la tablet más de frente, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, cómo serían posturas correctas, erguida o con alguna especie de soporte, y hay posturas que son incorrectas, ¿cierto? Que se deberían tratar de evitar, ¿ya? Y obviamente, bueno, hay también una especie de síndrome, ¿cierto? Que le llaman el texting neck, ¿cierto? Que es a la larga este dolor que se empieza a provocar en el cuello por una mala postura. Si en alguna oportunidad alguien ha pasado harto tiempo en el teléfono, todo con una postura incómoda, se notará que a la larga después le termina doliendo el cuello, ¿ya? Entonces, ¿qué nos recomiendan? Autocuidado, ¿cierto? Esa es la recomendación principal, el que nos programemos pausas cortas, ¿cierto? Que nos tomemos durante el día algunas pausas que nos permitan levantarnos, caminar, darnos una vuelta, no estar siempre en la misma posición, ¿cierto? Es importante de repente no estar 100% concentrado en la pantalla, un poco liberar la vista de ahí, mirar otros puntos, eso nos va a ayudar también a relajar la visión, ¿cierto? La vista frente al equipo. Y bueno, los autocuidados que tal vez muchas veces nos han dicho, el hecho de movernos, hacer ejercicio, elongar un poco, todas esas son recomendaciones que nos van a ayudar a la hora de estar en un puesto de trabajo de forma más cómoda. Ya, entonces, las mutualidades, en este caso la AT, ¿cierto? Que es donde yo usé de fuente esta información, nos entregan muchas recomendaciones, lo ideal es que con el tiempo los vayamos incorporando y eso nos va a ayudar obviamente a trabajar mejor. Pero ahora vámonos al desafío directamente, ¿cierto? De armar nuestro puesto de trabajo, ¿cierto? Que ya nos va a empezar a prestar desafío y el primer gran desafío es buscar el espacio que tenemos disponible, ¿cierto? ¿Dónde podemos, en nuestra casa, ubicar un escritorio, un puesto de trabajo que no sea de molestia, que no esté ahí circulando, que nos permita tener un puesto como ojalá permanente, que no necesitamos estar armando o desarmando, ¿cierto? Para trabajar mejor. Entonces, yo acá hice un ejercicio que también los invito a que ustedes lo hagan, les puede servir de mucho si ustedes quieren hacer después alguna propuesta, por ejemplo, a alguien, que es revisar Pinterest, ¿cierto? Esta red social que se dedica a compartir imágenes, ¿cierto? Entre distintos usuarios. Entonces, yo estuve buscando en Pinterest y saqué varios modelos, varios tipos, como son, por ejemplo, algún modelo de escritorio, que es una de las cosas como más tradicionales, en los mismos dormitorios, los escritorios, ¿cierto? Ubicar un espacio, si tengo un dormitorio que lo permite, y colocarlo ahí, ¿cierto? O en alguna especie de algún lugar del rincón de living que pueda tener, ¿cierto? Donde lo pueda acomodar de forma más cómoda. Algunos espacios, por ejemplo, frente a alguna ventana. Ya aquí en esta imagen tal vez la recomendación sería utilizar el otro borde, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos. Por ejemplo, hay en algunos lugares donde pueden haber pasillos, ¿cierto? Algún pasillo que pueda estar disponible, que tenga un ancho obviamente suficiente para no estorbar, pero que se pueda utilizar, tal vez incluso darle un doble uso, como se ve acá en la imagen, ¿cierto? Una especie de repisa que nos va a servir también como escritorio. Me ha tocado ver mucho en Instagram y en algunas redes sociales personas que se han comprado estas bases como para terraza, ¿cierto? Y muchas veces se colocan incluso en la terraza a trabajar. O sea, son distintas alternativas que se van provocando o que se van dando. Lo ideal, obviamente, es, como ya vimos, siempre buscar la que respete más nuestra ergonomía, el hecho de poder trabajar de forma más cómoda. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay otros ejemplos de closet, ¿cierto? O al costado del closet. Me encontré con varias situaciones o imágenes bien dinámicas, bien entretenidas, donde se han hecho adaptaciones en los closets, ¿cierto? Cosa que después, si quiero un poco esconderlo, cierro simplemente el closet y ya. Entonces, hay también opciones de poder armar unos espacios de trabajo ahí. O estos espacios muchas veces perdidos o incluso que llamamos espacios de cachureo que se forman debajo de las escaleras, ¿cierto? También tenemos la alternativa ahí de poder armar un espacio de home office, ¿cierto? Que nos permita trabajar más cómodos, ¿ya? Entonces, definiendo ya una vez el espacio, ¿cierto? Que ya dijimos que era tal vez el desafío más importante, definir cuánto espacio tenemos para poder instalar nuestro escritorio. Viene el segundo desafío, que busquemos el escritorio y la silla más adecuado. Entonces, ahí obviamente, bueno, ya vimos las recomendaciones de ergonomía que hace la H en este caso y en general las mutualidades, ¿cierto? Y en base a eso también nosotros debiésemos regirnos para ir a buscar un escritorio que obviamente cumpla con la mayor de esas características. ¿Ya? Y entonces en ese aspecto hay soluciones, ¿cierto? Hay soluciones que yo las encuentro bien
simpáticas por esta doble altura que tienen, por ejemplo, que tienen abajo un espacio que nos permite guardar elementos. Si se fijan en el escritorio de acá también, ese tiene un espacio que nos permite abajo guardar elementos. Entonces, eso ya nos da una especie de segunda cubierta. Ya podemos tener en nuestro notebook o en nuestra zona de trabajo en la parte superior y en la parte inferior, ¿cierto? Guardar los documentos, las cosas que tal vez no necesitamos de forma tan frecuente. Esto es un espacio, como ven, bastante más reducido, no es ese escritorio, ¿cierto? De 90 a 130 centímetros que nos proponían de una mutualidad, pero, ¿cierto? Con esto estamos ganando igual un espacio en la parte baja, ¿cierto? Que nos va a permitir tal vez tener los objetos que no vamos a utilizar de forma tan frecuente. Acá hay otras alternativas, por ejemplo, que son unas especies de repisas también que son plegables, o sea, cuando ya no estamos realizando el trabajo, simplemente podemos plegar esto y ya con eso vamos a ganar, ¿cierto? Este espacio nuevamente, recuperar este espacio de la casa nuevamente, ¿ya? Otras de las alternativas que también son bien simpáticas, sobre todo cuando no tenemos ese espacio definido, ¿cierto? Cuando no tenemos en el hogar ese espacio realmente donde instalarnos, son estos muebles que en realidad los podemos desarmar. Esto es un escritorio que tiene una superficie de cerca de 1 metro, ¿cierto? Que lo podemos plegar, o sea, cuando ya terminemos nuestra jornada, y de forma súper sencilla, o sea, cuando ya terminemos nuestra jornada, si nos está estorbando, nos está molestando, lo queremos sacar, o imagínense en el caso que lo dejamos armado durante la semana, porque estamos trabajando, pero el fin de semana después ya se torna en una molestia, simplemente se desarma, ¿cierto? Y lo podemos guardar, o sea, ya eso nos da también esta flexibilidad. Y como vimos en la lámina anterior, ¿cierto? Y en la que sigue, sillas también hay distintas, por montones en realidad. De distintos estilos, como decía, muchos simplemente a veces estamos ocupando la silla que ya teníamos en casa, otros tal vez han podido comprarse alguna silla, ¿cierto? Un poco mejor, otros tal vez ya también se compraron la silla más adecuada. Se fijan como esta es una silla que tiene prácticamente todas las recomendaciones que hacía la H en ese caso, ¿cierto? Apoyabrazos, regulable, ¿cierto? Pero ahí obviamente va a depender de cada uno. De cada uno de las posibilidades que se den en el momento. La idea, ¿cierto? Como siempre dije, la recomendación es tratar de escoger tanto el escritorio como la silla que nos permita acercarnos más a estas recomendaciones de ergonomía, ¿cierto? Que nos permita trabajar de forma mucho más cómoda. Bien. O sea, ahí ya tenemos escritorio y sillas, ¿cierto? Y dijimos que muchas veces era importante también la iluminación. Y ahí tenemos también una gran gama de alternativas en cuanto a las lámparas, ¿cierto? Que podemos utilizar. Lámparas con base, ¿cierto? En el escritorio, otras que nos permiten engancharnos al escritorio, que nos roban bastante menos espacio, sobre todo si es que tenemos un espacio muy reducido, que además tienen estos brazos, no son telescópicos, ¿no? Articulados, ¿cierto? Estos brazos articulados que nos van a permitir moverlo. Acá tenemos una fusión de ambas. Pueden ser obviamente también algún tipo de lámpara de pie que podamos colocar al costado, ¿cierto? Ahí obviamente van a haber múltiples alternativas. La recomendación siempre, como ya dijimos, para mantener una buena ergonomía, una buena iluminación, es que sea de costado, ¿cierto? Esas son las recomendaciones que ya vimos de la H. ¿Cierto? Entonces, fíjense que ahí ya tenemos elementos, ¿cierto? Que son fundamentales. El espacio, el escritorio, la silla, la iluminación, pero nos falta algo que es súper crucial, ¿cierto? Que es súper importante. Y es aquí donde nosotros a la larga somos los que podemos brindarles también una ayuda y una solución en ese aspecto. Y es que no siempre el espacio que tenemos disponible, ¿cierto? Cuenta con las conexiones eléctricas necesarias. Y fíjense que ya no solamente necesitamos conectar el computador, ya estamos hablando de que es necesario conectar una lámpara, es necesario conectar el computador. Muchos trabajan con una pantalla auxiliar, ¿cierto? Con una pantalla extra porque lo necesitan, ¿cierto? Tenemos también los teléfonos, hay que cargar los teléfonos. O sea, ya empezamos a hablar, ¿cierto? De una gran cantidad, ¿cierto?, de tomas que necesitaríamos eléctricas para poder tener nuestro dispositivo y tener nuestro espacio mucho más cómodo, ¿ya? Entonces, cuando se trata de ubicar los espacios, hablando desde el punto de vista más eléctrico, ¿cierto?, de la habilitación eléctrica de este espacio, nos vamos a poder encontrar con dos situaciones, ¿cierto? La primera es que el espacio de trabajo o donde lo podamos ubicar, esté alejado de alguna toma eléctrica, ¿ya? Donde no tengamos la toma eléctrica a mano. Ya es la primera condición que nos vamos a encontrar. Y la otra
y que posiblemente va a ser también más favorable, es que sí encontremos un espacio donde colocar nuestro escritorio, nuestro puesto de trabajo, y que coincida con que abajo hay una toma. Generalmente esto es lo que la gran mayoría busca, ¿cierto? Que tratar de ubicarlo donde tenga las conexiones a mano, ¿cierto? Que eso va a ser también más, o no a mano, pero cercanas, ¿cierto? Para poder conectar todos los dispositivos, ¿ya? Pero vamos a ver alternativas de solución para las dos, y esa es un poco la idea, ¿cierto?, de esta capacitación también, obvio con entregarles otras herramientas y conocimientos que puedan ser de utilidad para ustedes y para sus proyectos. Entonces, vamos a ver dos alternativas de solución para cuando el espacio de trabajo se encuentra alejado de la toma eléctrica. La primera, ¿cierto?, nos vamos a tomar un poco de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto?, de las instalaciones sobrepuestas, es realizar una instalación, como dije, sobrepuesta, ¿cierto? Que no implique el tener que estar rompiendo el muro, que no implique, ¿cierto?, ninguna de estas condiciones que nos van a hacer trabajar mucho más, ¿cierto? Sino que realizar una instalación sobrepuesta mediante el uso, en este caso, de una moldura, ¿cierto? Como habíamos visto en la semana pasada en este webinar. Ya hubo otra alternativa también posible, pero que tal vez no es tan estética tampoco, en el sentido de que va a estar, ¿cierto?, el cable por ahí tirado, a menos que lo canalice adecuadamente también, ¿cierto? Es el uso de alguna extensión o alargador, por ejemplo, Betichino, que nos va a permitir, ¿cierto?, prolongar por más distancia, ¿cierto?, la conexión. ¿Ya? Entonces, en el caso de, por ejemplo, realizar alguna instalación del tipo sobrepuesta, ya lo vimos, ¿cierto?, en el webinar de la semana pasada, así que lo vamos a ver bien rápido, tampoco quiero ocupar mucho tiempo en eso, pero existe una gran cantidad de soluciones de bandejas y molduras que vamos a poder utilizar y que hacen sinergia con, ¿cierto?, cajas de derivación o con la línea oval de Betichino, que nos van a permitir, ¿cierto?, hacer llegar desde una caja de derivación que tengamos, analizarla, ¿cierto?, hasta un punto y colocar alguna caja de derivación donde nosotros queremos colocar definitivamente el escritorio. Esto va a ser útil cuando nosotros tal vez ya tengamos un espacio bien definido y que nuestro escritorio vaya a quedar ahí, o que siempre lo vayamos a colocar ahí. Ahí ya nos convendría tal vez hacer alguna instalación un poco más definitiva, ¿cierto?, sobrepuesta para no complicarnos tanto, pero que quede bien realizada, ¿cierto? Entonces ahí hay soluciones tanto en molduras del EP, ¿cierto?, como molduras también del EPS, donde van a poder realizar instalaciones bien sencillas con una forma adhesiva, ¿cierto?, adhesiva, o bien de modo tradicional con algún tornillo, ¿cierto?, o clavo, puedo también incorporarla. Las adhesivas siempre son las más sencillas también de trabajar. Recuerden ahí el webinar de la semana pasada, lo recomendable siempre es limpiar la superficie para que se adhiera adecuadamente, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, bueno, como les había dicho, está ya cambiando de tema, tiene sinergia, ¿cierto? Sinergia con la línea oval de Betichino, que también lo mencionamos en el webinar pasado. Los que no pudieron estar en ese webinar, si ustedes ingresan, ¿cierto?, al portal de webinar de Legrand, en anteriores van a encontrar la grabación de este webinar, ¿cierto?, donde hablamos de todas las instalaciones sobrepuestas ya con más detalle, en cuanto a normativa también de instalación que les puede ser de utilidad. Pero dijimos que teníamos esta alternativa. Y una buena alternativa también para esto se puede presentar con esta solución de acá, que cuando ustedes descarguen la presentación de seguro la van a poder ver mucho mejor también, porque yo la veo más pequeña. Es, por ejemplo, en el caso que tengamos una caja embutida, en la pared que sea una unión, una derivación, y que nosotros necesitamos, por ejemplo, prolongar desde ahí. Existe un accesorio dentro de la línea oval que es una especie de marco, ¿cierto?, para ese espacio, que me va a permitir la derivación por medio de una moldura. Entonces voy a poder aprovechar ese accesorio para recorrer con una canalización, saliendo desde esta caja embutida, salir después de forma externa con una derivación hasta el puesto de trabajo, ¿ya? Y obviamente complementar con alguna caja Chucky, así la conocemos todos, la caja de derivación, ¿cierto? En este caso libre de halógeno, que nos va a permitir colocar un punto de conexión para el puesto de trabajo, ¿bien? Y antes de ir a este punto, me salté, en el caso de los alargadores, que también puede ser una alternativa de solución, ¿cierto?, no tan permanente, así que en realidad necesitamos remover el puesto después de ahí rápidamente. Existen obviamente tomas de distintos tamaños, de 3 y de 5 metros de longitud del cableado, ¿cierto? Y existen también con este interruptor de corte, que eso es muy bueno en materia de eficiencia energética, nos puede servir mucho, ¿cierto? Y que además hay una versión que tiene supresor, ya que eso también nos va a ayudar a cuidar nuestro equipo. El otro caso, ¿cierto?, cuando hablamos de instalación eléctrica, el otro caso que nos vamos a encontrar es que efectivamente, donde vamos a colocar nuestro escritorio, existe la posibilidad de tener la toma eléctrica.
¿ya? Pero de seguro la primera sorpresa que nos vamos a encontrar es que cuando nos agachemos, nos metamos a conectar nuestro equipo, nos vamos a encontrar con la situación de que tiene 2 tomas, ¿cierto? Tiene 2 tomas y ya calculamos que necesitamos una conexión para el computador, otra conexión para la pantalla, otra conexión para nuestro teléfono, otra... ¿Se fijan? Entonces ya estas 2 tomas no satisfacen realmente la necesidad que se tiene de conexión en el puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, pero sí, bueno, nos da la alternativa de tenerla de forma próxima, ¿cierto? Sin necesidad de hacer alguna otra tipo de instalación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el caso es, nos metemos abajo del escritorio, ¿cierto? Y dejamos un montón de cables, ¿cierto? O tratamos de arreglarnos de alguna forma, o lo que busca ahora la gran mayoría de las personas, ¿cierto? Y es que sea algo cómodo, ¿cierto? Que sea una alternativa cómoda, ojalá al alcance de la mano, ¿cierto? Por esto mismo que estamos hablando, por ergonomía, por comodidad, ¿cierto? Incluso hasta por tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo. A veces gastamos, ¿cuánto? Sobre 100, 200 y a veces más, 1.000 pesos en comprarnos un teléfono, ¿ya? Y en particular a veces me ha tocado ver personas que tienen que terminar cargando el teléfono y dejándolo en el piso, ¿ya? Porque en realidad tampoco tienen el acceso a un lugar donde poder colocarlo. Entonces, claramente en la casa eso es menos probable, pero es una condición que en algunas partes también se da y no es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es que nosotros podamos tener nuestros dispositivos también a la mano, ¿cierto? Dentro de un espacio cómodo, ergonómico, ¿cierto? Y que nos permita una full conexión, ¿ya? Eso es un poco lo que se busca hoy en día, ¿cierto? Como dice acá en esta imagen que coloqué, conectividad al alcance de la mano, lo que se propone, ¿ya? Entonces, en este sentido, tanto Legrand como Ticino tienen distintas alternativas que les pueden servir para habilitar el espacio de trabajo. O sea, si es que yo ya definí un lugar en mi casa donde voy a colocar mi escritorio, donde lo puedo acomodar de forma correcta, y va a quedar ahí, ¿cierto? O va a ser mi escritorio ya más definitivo, puedo habilitarlo de una forma mucho más permanente. Por ejemplo, podría considerar la incorporación en el escritorio de alguna de estas cajas de tipo pop-up, ¿ya? Estas cajas, entonces, yo las voy a instalar en la mesa, se instala, se cala la mesa y se instala sobre ella, y en esta voy a tener la posibilidad de colocar las tomas que yo necesite, ¿cierto? Yo decido qué es lo que va dentro de la caja. Si quiero, puedo considerar distintas tomas, por ejemplo, tomas de enchufe en un lado. Si quiero, puedo hacer un mix entre enchufes y cargadores, ¿cierto? USB, la línea Mosaic ya incluso cuenta con cargadores tanto USB-A como USB-A más C, ¿cierto? Para todos los que tienen teléfono con conector tipo C, es factible también colocarla dentro de la caja, ¿ya? En distintos colores, en distintos tamaños. Van a encontrar desde 3 módulos, 4 módulos, ¿cierto? 6 y 8 módulos, dependiendo de la necesidad de conexión que yo tenga, ¿ya? Pero la gracia principalmente de estos sistemas de cajas es que cuando yo no tengo nada conectado, cuando yo no lo estoy usando, simplemente la caja se cierra, ¿ya? Se cierra y se esconde en el escritorio y por tanto, como se ve ahí, no me va a molestar, no va a ser un espacio perdido, ¿cierto? Dentro de la mesa, ¿ya? Las que vimos anteriormente cuentan con un sistema de bloqueo, ya que eso nos va a permitir bloquear la caja y que no se cierre fácilmente. Tengo que levantar un seguro para poder cerrarla. Y existen otras alternativas que son de cierre más fácil, ¿cierto? Como son las pop-up de escritorio, que también la voy a poder instalar sobre la mesa, equiparla con la que yo necesito, y cuando no la estoy utilizando, simplemente la pliego, la cierro en el escritorio, ¿ya? O sea, ahí tenemos una alternativa de conexionado, ¿cierto? De ampliar mi capacidad de conexión en mi escritorio, ¿cierto? De una forma mucho más sencilla, ¿bien? Si es que, por ejemplo, tengo algún escritorio o puesto de trabajo que es más bien volante, ¿cierto? Que tal vez no va a quedar siempre ahí, que lo voy a mover, que tal vez necesito, como por ejemplo en el caso de la mesa que les mostré, que es plegable, que se desarma. Ahí, por ejemplo, en ese caso, una solución encastrada en el escritorio no va a ser una buena alternativa. Pero sí, ahí podemos encontrar otras soluciones como son los bloques de escritorio, por ejemplo. El bloque de escritorio es volante, significa que yo lo voy a poder colocar en la parte superior, también lo puedo equipar con lo que yo necesite. Fíjense que en este caso el bloque de escritorio Legrand tiene distintas capacidades. Lo más recomendable, por ejemplo, para un puesto de trabajo en casa son 8 módulos, ¿cierto? Donde yo voy a poder repartir, ¿cierto? Entre cargadores USB, enchufes o lo que yo necesite, ¿cierto? En esa solución. O si incluso necesito algo más pequeño, puedo optar por la alternativa del bloque Ticino, que acá son 4 módulos
que existe tanto en la línea Matix como en la línea Living Light, ¿cierto? Con Living Light tiene distintos colores, antracita, tech, ¿cierto? Blanco, tengo distintas alternativas en esa línea. Y la voy a poder equipar también con lo que necesito. Por ejemplo, acá en esta imagen, ustedes lo tienen con solamente una toma, ¿cierto? Esto incluso puede ser pensando hasta en un velador, no serviría. Simplemente una toma, un cargador USB y acá al lado una lámpara de emergencia, ¿ya? Entonces, yo configuro cómo quiero mi conexión en mi espacio de trabajo de acuerdo a mi necesidad, ¿cierto? Y con tomas que sean acorde a las tomas que tengo, porque muchas veces podemos encontrar de repente algunas buenas alternativas baratas, pero vienen con la toma que es americana, que ya necesitamos adaptar, que no están siempre certificadas. Entonces, nos enfrentamos obviamente a problemas, ¿ya? De seguro más de alguno tenía algún escritorio ya más del tipo tradicional, ¿cierto? Estos escritorios que ya venían con el sacabocado para pasar los cables, ¿cierto? Como alternativa. Y para esas soluciones, por ejemplo, existe este sistema que se llama Desgroomed, ¿ya? Y el Desgroomed va a ocupar la misma pasada de cable que tenía el escritorio de forma tradicional para darnos la posibilidad de colocar dos módulos, un enchufe, por ejemplo, en la parte superior, y además darnos la posibilidad de tener tanto un cable de red como cables, ¿cierto?, de carga USB en el mismo dispositivo, aprovechando ya un espacio que tiene, ¿cierto?, el escritorio, ¿ya? O bien otras alternativas como regletas de escritorio, que las vamos a poder colocar también tanto en el mismo escritorio como, ¿cierto?, si es que lo vamos a dejar próximo a alguna especie de tabique o algo donde también vaya a quedar de forma más permanente. Ya también es una alternativa, todas ellas, ¿cierto?, con la posibilidad de que yo decida qué es lo que voy a colocar. Cargadores USB, conectores de video, lo que yo necesite colocar en ella, ¿ya? Y otra de las cosas que, bueno, cada mes también son más necesarias son los cargadores, pues, cargadores inalámbricos. Entonces, los cargadores inalámbricos van a encontrar cargadores de sobremesa, también que yo puedo calar el escritorio, si se va a hacer un escritorio ya más definitivo, lo puedo calar y puedo colocar el cargador de sobremesa puesto en el escritorio, ¿cierto? No va a ocupar un espacio, sino que va a estar como parte del escritorio, o alternativa, ¿cierto?, de carga doble, si es que tengo alguna toma cercana para una instalación ya permanente, o incluso, bueno, acá hay uno para condiciones un poquito más severas, ¿cierto?, IP66, que se pueden utilizar también estos instalados a muro, ¿cierto?, y este escritorio. Son distintas alternativas de conexión que vamos a poder tener en nuestros puestos de trabajo, ¿ya? Como les decía, el objetivo acá, ¿cierto?, es también facilitar la conectividad, ¿cierto? Facilitar esta, como yo digo, la conexión ojalá al alcance de la mano. Que no tenga que cada vez que se me descarga el computador, meterme debajo del escritorio, desconectar el computador o conectar el computador, se me descargó el teléfono, me vuelvo a meter debajo del escritorio, desconecto uno y conecto otro. Que a veces esa es la situación en la que nos vemos enfrentados. La idea es que podamos trabajar cómodos, ¿cierto? Porque, insisto, esto viene ya para quedarse, que podamos trabajar de forma cómoda, tener un puesto de trabajo, que lo vayamos mejorando con el tiempo. Tal vez no se puede hacer todo de una vez, ya eso a veces no es factible, pero eso no quiere decir que se pueda mejorar con el tiempo, ¿cierto? Que podamos ir mejorando nuestro espacio de trabajo en casa a medida que vaya pasando el tiempo. Y para eso también, como ustedes saben, tanto en las líneas de Legrand, Mosaic de Legrand, como las líneas Matic o Living Light, por ejemplo, de Betichino, van a encontrar una serie de conectores, de módulos, de tomas distintas que se van a poder integrar, ¿cierto?, dentro de este sistema, ya sea para mobiliario o oficina, que yo les acabo de presentar, como en los tradicionales también, ¿ya? Entonces ahí dejamos distintas alternativas. Yo voy a compartirles acá un poco la pantalla, porque quiero mostrarles, voy a mostrar mi escritorio un poquito. Quiero mostrarles dos cosas, ¿cierto? Uno es que si ustedes, no sé si ya lo ven, Alba, no sé si me puedes confirmar si ya ven la pantalla, para no tener que, o me devuelvo, a ver. No sé si logran ver mi pantalla, sí la ven, perfecto. Ya, entonces, en la página de Legrand, ¿cierto? Si ustedes se van a productos y soluciones, van a encontrar aquí un link que dice oficinas, canalizaciones y coworking. Si lo pinchan, ¿cierto?, se van a ir a un portal especializado en esta materia, ¿ya? Entonces, lo primero que van a encontrar son soluciones para el puesto de trabajo. O sea, de lo mismo que estamos hablando, ¿cierto?, van a encontrar información mucho más detallada también acá, ¿cierto?, donde ustedes van a poder revisar. Incluso, bueno, yo ya ahora se los compartí, pero incluso desde acá podrían descargar
el brochure especializado para puestos de trabajo, que era lo segundo que yo les quería mostrar. Entonces, ustedes van a poder descargar este brochure donde vienen las distintas soluciones, ¿cierto?, que tenemos para habilitar de forma eléctrica estos espacios de trabajo, ¿cierto? Distintos sistemas de conectividad. Fíjense ahí cómo queda la solución, ¿cierto?, en caja de Grummet. Ya es una muy buena alternativa. Los cables quedan por debajo del escritorio, no molestan, ¿cierto? O los blocks que ya habíamos visto, bloques de escritorio, o las regletas de conexión que van a ir, ¿cierto?, encastradas como parte de mi mobiliario, cargadores. Van a encontrar distintas alternativas, como ya vimos, ¿cierto?, con sus referencias, porque yo ahí mostré, pero hay muchos colores distintos, obviamente, que les va a poder ayudar a combinar y a configurar. ¿Bien? Entonces, eso también se los dejamos compartido. Dejar de compartir, terminar de compartir. Se lo dejamos compartido, ¿cierto?, como un documento que pueden descargar, que les puede servir, que les puede ayudar, ¿cierto?, en este desafío, ¿cierto?, que es habilitar un puesto de trabajo. Entonces, ya para concluir, estoy, creo, justo en la hora. Traté de hacerlo bien rápido y dinámico para no quitarles tampoco tanto tiempo. Pero para concluir, fíjense que hace pocos días, un par de días atrás, Bill Gates, ¿cierto?, fundador de Microsoft, que ahora está muy dedicado más a temas sociales, ¿cierto? Dentro de todas las investigaciones que hace Microsoft y todo, ¿cierto?, las compañías también donde están, que tienen un poco que ver Bill Gates, él señala, ¿cierto?, que los estudios reflejan que una vez que volvamos, ¿cierto?, a la normalidad, o sea, una vez haya pasado la pandemia, cerca del 30%, cerca del 30% de los puestos de trabajo en oficinas tradicionales se va a perder, ¿ya? No significa, ¿cierto?, no significa que se vaya a perder el trabajo como tal, ¿cierto? Pero cerca del 30% de las empresas, ¿cierto?, o estos puestos que existían en las empresas ya no van a ser en la misma oficina tradicional, sino que van a operar desde las casas. Ya, por eso es importante tener esto también en mente, porque es muy probable que para adelante cada vez nos encontremos más con solicitudes también de este tipo de proyectos, de habilitar un espacio cómodo, de proponer, ¿cierto?, cómo habilitar un espacio que sea visualmente bonito, que sea cómodo, que sea agradable, que nos dé conectividad. Son desafíos que se nos van a presentar primero a nosotros, partiendo por nosotros, y que obviamente después van a darse también como proyectos de mejora en el hogar y que va a ser necesario también satisfacer. Entonces, recomendaciones ahí, tener obviamente siempre buscar el espacio más cómodo para trabajar. Ya, tener en consideración, como dijimos, las recomendaciones ergonómicas para los puestos de trabajo. O sea, por nuestro propio cuidado también hay que tener esas consideraciones, ¿cierto? Equiparlo paulatinamente con los elementos que sean necesarios para nuestra comodidad. Ya dijimos, tal vez no se puede todo de una sola vez, ¿cierto? Pero sí podemos ir equipando nuestro puesto de trabajo y haciéndolo mejor con el paso del tiempo, ¿cierto? Hablamos de algo que va, lo más probable, a suceder o a quedar de forma más permanente. Realizar las instalaciones, y acá pongo netamente foco en lo eléctrico, realizar las instalaciones siempre de acuerdo a la norma vigente. Ya, acuérdense que eso también habla bien de nuestro trabajo, es por seguridad, ¿cierto? Realizar todo de acuerdo a la norma, ¿ya? Y escoger productos que nos garanticen seguridad, que nos garanticen confort a la hora de poder realizar nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces son recomendaciones como para poder concluir y cerrar, ¿cierto?, esta presentación. Yo espero que les haya servido, que les haya gustado. Ya traté de dejarle la mayor cantidad de información que pueda ser útil, ¿cierto?, para enfrentar esta nueva condición de home office, ¿cierto?, de espacio de trabajo en casa, de teletrabajo, como quieran llamarlo. Tiene muchos nombres, pero que es nuestra realidad, ¿cierto?, actual. Muchas gracias, Salvador, por tu presentación. No sé si te parece, si vamos a la sección de preguntas. Tenemos acá una preguntita de Don Delfín. No sé si hay más preguntas, también les pueden hacer por el chat para irlas respondiendo. Entonces, Salvador, Don Delfín nos consulta, cuando estabas hablando de las regletas, donde están todos los módulos, entonces dice, ¿qué pasa con el sobreconsumo en las protecciones si ya están distribuidas? Sí, ahí hay un punto súper importante, Don Delfín, que bueno, se plantea no solamente para este tipo de soluciones, es un punto que siempre generalmente se plantea para los alargadores también, ¿cierto? Que es el hecho de sobredimensionar o sobrecargar. Generalmente cuando estamos hablando de espacios de trabajo, las cargas no son grandes, ¿ya? O sea, cuando hablamos de la conexión de una pantalla, del computador, del teléfono, en particular, estas cargas
en particular, incluso yo me arriesgaría a decir ahora que también la iluminación, ¿cierto? No son grandes consumos, o sea, si colocáramos, por ejemplo, unas tomas adicionales, difícilmente con todas esas cargas vamos a sobrepasar tal vez los 10 amperes, ¿cierto? O la carga que está considerada para ese punto, ¿ya? Donde tal vez sí tenemos que prestar mucha atención, pero que esa es una recomendación siempre y en general cuando tenemos el uso de extensiones, por ejemplo, es cuando conectamos además cargas que puedan ser de calefacción. Ya, ahí esas claramente son cargas mucho mayores que nos pueden hacer obviamente rebasar los límites permitidos y ahí habría que tener las consideraciones adecuadas tanto en el tipo de cableado que tenemos en la instalación, la protección que esté bien o que sea la protección adecuada para esa carga, ¿cierto? Todas esas recomendaciones siempre se deberían tener. Ya, perfecto, Salvador. Por ahora esa es la única consulta que veo en el chat. No sé si tendrán alguna otra pregunta. A ver, aquí nos está escribiendo José. Como siempre decimos, Alba, mira, a veces las preguntas no van a surgir acá en la presentación. Las preguntas pueden surgir cuando nos encontramos frente a la situación en terreno. Y en esos casos es importante que sepan que siempre van a poder contar con el apoyo de nosotros. O sea, como Legrand siempre tenemos a un ingeniero que está ahí preparado y dispuesto para responder sus solicitudes. Nosotros también, siempre que podamos obviamente colaborar y contribuir con ustedes, lo vamos a realizar, ¿ya? Así que si no hay preguntas ahora, obviamente cuando surjan las pueden hacer llegar igual. Así es, Salvador. Entonces, por lo pronto, yo voy a dejarles acá nuestra encuesta de satisfacción que hacemos al finalizar todos los webinars para que nos puedan dejar entonces su opinión. Gracias a todos por participar. Ya estamos bastante adelantados con este ciclo de instalaciones eléctricas residenciales que inició el 2 de noviembre. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar el día de hoy. Ya nos quedan un par más de webinars para ya finalizar entonces esta especialidad. Seguimos también con el de protecciones y la semana pasada recién iniciamos con los conceptos de eficiencia energética como parte de la especialidad de eficiencia energética. A ver, acá tenemos otra pregunta, Salvador, de Don Oscar. Don Oscar nos consulta, ¿todos estos elementos están disponibles en Chile? Hola, Don Oscar, sí están disponibles y de hecho, tal vez no debería hacer la mención, pero nosotros ahora en nuestra oficina las tenemos cerradas, pero por ejemplo hay en algunos showrooms, les puedo recomendar, por ejemplo, si se dan una vuelta por el showroom de Casa Musa Las Condes, van a encontrar todas estas soluciones en un tótem instaladas. Ya, o sea, si en algún momento tienen algún proyecto, por ejemplo, o algo donde necesiten ver o tomar alguna foto o llevarlo como para presentarlo, lo van a poder encontrar ahí instaladas y poder obviamente verlas, tocar, ver cuál es lo más adecuado sin ningún inconveniente. ¿Ya? Y obviamente, si necesitaran apoyo para la instalación, ¿cierto? Recomendaciones, medidas, todo eso, basta con que nos contacten y nosotros obviamente les vamos a hacer llegar toda esa información. Así es. Sí. Perfecto, Don Oscar dice que muchas gracias, Salvador. Entonces, en la pantalla les dejamos la encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar brevemente su experiencia el día de hoy, sus sugerencias, las vamos a tomar en cuenta y también aprovecho para comentarle a Don Iván. Don Iván nos había consultado si la presentación iba a estar disponible. Sí, Don Iván, la presentación se encuentra disponible en el panel de evento. En la pestañita de archivos compartidos van a encontrar tanto la presentación que realizó Salvador como un brochure o un catálogo dedicado para los puestos de trabajo para que los pueda revisar. Así que muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Nos quedan ya 2 webinars para finalizar esta especialidad. Vamos a estar hablando de citofonía para el hogar y vamos a finalizar en cómo cambiar o transformar tu hogar a un hogar inteligente con un poco bueno, se podría decir que domótica, ahí lo vamos a estar viendo para transformar tu hogar en un hogar inteligente de forma sencilla, no es una domótica tampoco tan especializada como tal, pero podemos hacer que su hogar sea un poco más inteligente a través de su smartphone, así que los dejamos invitados a participar en estos 2 últimos webinars que vamos a estar realizando en esta especialidad. Salvador, gracias a ti también por tu participación. Gracias, Alba, y gracias a todos, que estén muy bien. Perfecto. Así que muchas gracias. Acá veo que están contestando la encuesta. Agradecidos. De verdad que sus comentarios son muy importantes para nosotros, para ayudarnos a mejorar y a entregarles la mejor experiencia con cada webinar, con cada capacitación que estamos realizando.
Así que bueno, nos vemos. Recuerden inscribirse con sus nombres tal cual quieren que aparezca en su diploma. Ya yo recuerdo que la semana pasada les comenté que había... Claro que sí, don Víctor. Don Víctor, le vamos a hacer llegar la información, no hay ningún problema. Acá lo dejo anotadito. Entonces, les comentaba que tengan muchísimo cuidado al introducir sus datos cuando vayan a inscribirse a los demás webinars, porque si ustedes colocan, por ejemplo, todo su nombre en minúscula, entonces les va a aparecer así en este diploma que es generado automáticamente por esta plataforma que nos presta servicios. Entonces, en el formulario de inscripción hay una nota chiquitita que dice que deben tener mucho cuidado al introducir sus datos porque son eventos certificados, que son estos diplomas que ustedes van a recibir justo ahora cuando nosotros finalicemos la sala. Así que, don Víctor, le vamos a enviar la información. Gracias a todos, espero que tengan un excelente día, una excelente semana. Y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Como les dije, el miércoles vamos a seguir con los webinars de eficiencia energética y el jueves vamos a seguir con los de protecciones. Así que ya para despedirme, les voy a dejar nuestro link de nuestro portal web de capacitación para que ustedes puedan ver entonces todos los webinars que vamos a estar realizando, se pueden inscribir y si se perdieron alguno, pueden ver entonces la grabación de este. Así que, don Víctor, muchas gracias, don Juan también, don Luis, espero que estén muy bien, don Oscar, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.